Espero que recuerden la predicación de la semana pasada, el texto, la historia, ¿verdad? Cuando vamos al Antiguo Testamento, y vemos, bueno, tenemos mucha historia, mucha narrativa, y eso nos gusta, ¿verdad? Nos gustan las historias y son a veces fáciles de entender. Y bueno, espero que no hayan olvidado la predicación y la historia de la semana pasada. El hallazgo del libro de la ley, ¿se acuerdan? El hallazgo del libro de la ley bajo el reinado de Josías. Su humillación cuando Josías lee el libro, le leen el libro, él desgarra inclusive sus vestiduras porque se da cuenta de lo que el pueblo ha hecho y entonces él se humilla delante de Dios. Y con esto no solamente se queda ahí, sino que Josías, ¿se acuerdan?, empieza a emprender reformas, él queriendo obedecer lo que está leyendo ahí en la ley de Dios. Hermanos, esto sucedió, estos acontecimientos sucedieron más o menos por allí en el año 622 antes de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto sucedió, cuando Josías entiende esto, él manda a preguntar qué tiene que hacer y le es revelado que esa sentencia de castigo para el pueblo por la desobediencia del pueblo va a ser ejecutada. No hay vuelta atrás. Dios ha determinado que su pueblo va a llevar el castigo por su desobediencia, pero se le revela a Josías que él, por la reacción correcta que tuvo para con la ley de Dios, entonces iba a morir en paz, y en sus días esto no iba a suceder, sino después. Según esto lo vemos allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, 18 al 20, que fue lo que vimos la semana pasada. Y después de esto, hermanos, el tiempo pasó, pero no pasó muchos años. Solamente 25 años después de esto, 25 años, y entonces el reino de Judá sucumbió ante Babilonia, año 597 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese tiempo, a partir de que Nabucodonosor llega y conquista la ciudad de Jerusalén, a partir de entonces el pueblo está empezando a ser llevado cautivo a Babilonia. Son varias las oleadas para llevárselos para allá. Y el tiempo pasa, la historia tenemos que irnos a pasos muy agigantados, y los babilonios finalmente, que tenían la hegemonía del mundo de aquel tiempo, también caen, y entonces a la hegemonía del mundo suben los persas. Y en el año 538 antes de nuestro Señor, el rey Ciro de los persas emite un edicto por el cual los judíos ahora podían ya regresar a su tierra. Todos los judíos que estuvieran por allí en Babilonia y dispersos por la tierra podían regresar a todo Judá y podían regresar a la ciudad de Jerusalén. Y esto lo manda a Ciro para que empiecen a reconstruir el templo. Y eso lo encontramos allí en el libro de Esdras, capítulo 1. Y cuando estos llegan, entonces empiezan a reedificar el templo y la muralla. Y esto sucede bajo el liderazgo principalmente de tres famosos hombres: Zorobabel el primero, cuando empiezan a regresar, Zorobabel; Esdras, que empieza a reconstruir o reconstruye el templo; y Nehemías, que reconstruye la muralla. Y cuando esto termina, cuando finalmente ya la muralla está terminada, esto sucede allá en el año 445 antes de nuestro Señor. Es decir, habían pasado aproximadamente 177 años desde que Josías había encontrado el libro de Josías, hasta que Nehemías termina de reconstruir la muralla. 177 años. Y ahora estamos aquí, Nehemías capítulo 8, ya saben, no cierren su Biblia y ténganla abierta. Nehemías capítulo 8. Y ahí está una nueva generación del pueblo judío. Había algunos, quizás los más ancianos, que habían visto la gloria del templo de Salomón, habían sido llevados a Babilonia y ahora habían regresado. Eran pocos seguramente, los más ancianos, pero la mayoría era una nueva generación. Como nación ellos ya habían sido llevados cautivos. Habían vivido en Babilonia,
habían reconocido que esa situación que estaban viviendo, que habían vivido, se debía a la desobediencia de la ley de Dios. Pero ahora ya estaban de regreso. Ahora ya estaban otra vez en Jerusalén, otra vez estaba el templo y otra vez estaban las murallas. Hermanos, en este libro de Nehemías, en los capítulos 8 al 10, nosotros vamos a encontrar un gran despertar del pueblo. Ese despertar, esa entrega del pueblo hacia Dios nuevamente. Vamos a encontrar una actitud diferente de esa generación hacia la ley de Dios. Y vamos a encontrar allí también en capítulos 9 y 10 una renovación del pacto del pueblo hacia Dios. Vuelven a jurar obediencia a Dios, obediencia a la ley que les había dado. Hermanos, quiero llamar su atención a que todo ese gran despertar del pueblo inició con una actitud correcta hacia la ley de Dios. El despertar espiritual empezó con una actitud correcta hacia la ley de Dios. El avivamiento espiritual del pueblo empieza con una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Esa palabra, hermanos, que como estamos recordando en este mes, la tenemos ahí en nuestro español desde hace 450 años. Esa palabra con la cual nosotros ya nacimos, cuando ustedes empezaron a conocer de Dios, ya había Biblias en español. Hermanos, la pregunta que debemos hacernos el día de hoy nosotros es, ¿qué actitud tenemos hacia la Biblia? ¿Qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios? Sobre eso, hermanos, vamos a meditar en esta mañana. Nehemías capítulo 8. Y ahí vamos a encontrar, hay muchos principios, hay muchas formas en las que encontramos actitudes correctas, por lo menos encuentro 12, pero en esta mañana solamente vamos a considerar 7 muy rápidamente. 7 actitudes correctas que nosotros debemos aprender para tener hacia la palabra de Dios. Y la primera de ellas, un gran deseo de escucharlo. Vean su Biblia, versos 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Zorobabel, dijimos, Zorobabel había regresado con mucha gente allá a Judea y también a Jerusalén. Esdras había regresado y había empezado la reconstrucción del templo. Y esa reconstrucción del templo quedó por allí detenida unos buenos años debido a la fuerte oposición de los enemigos del pueblo de Dios. Y entonces aparecen en escena los profetas Ageo y Zacarías, esos que tenemos casi el antepenúltimo y el penúltimo que tenemos en el Antiguo Testamento. Aparecen en escena y ellos, por parte de Dios, están exhortando al pueblo a que terminen la construcción del templo. Luego llega Nehemías y reconstruye las murallas de la ciudad y pone puertas y pone porteros y cantores y levitas y establece las reglas para la apertura de las puertas de la ciudad. Eso lo van a encontrar allí en el capítulo 7, versículos 1 al 4. Luego, dice Nehemías que Dios puso en su corazón
hacer el censo del pueblo. Versículos 5 al 69 del capítulo 7. Y finalmente, leemos en el último versículo del capítulo 7, verso 73, que los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y entonces, hermanos, ahora noten cómo es el pueblo el que toma la iniciativa, es el pueblo el que entra en acción. Versículo 1 nos dice claramente que fue el pueblo el que se juntó como un solo hombre y le pidió a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. El pueblo estaba deseoso de escuchar la ley de Dios. Las cosas en ese momento ya estaban en paz. Y lo primero que señala el texto es ese fuerte deseo del pueblo de escuchar la ley de Dios. Tanto era su deseo, que vean lo que dice el verso 3, leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía. Más o menos desde las 6, 7 de la mañana como a las 12 del día. Entre 5 y 6 horas seguiditas el pueblo estuvo escuchando la ley de Dios. Qué deseo, hermanos, tan grande tenía ese pueblo. Qué hambre tenía el pueblo de estar escuchando la palabra de Dios, la ley de Dios. Y hermanos, esta es la primera actitud correcta que nosotros debemos tener hacia la palabra de Dios. Un gran deseo de escucharla. Y por eso quiero preguntarte ahora, mi hermano, a ti de manera personal. ¿Tú cuánto deseas escuchar la palabra de Dios? Vienes el domingo porque venimos a alabar a Dios. Y eso lo hemos estado reiterando. Estamos aquí, lo ponemos allí, ¿verdad? Si te das cuenta, bueno, si llegas a tiempo te das cuenta, si no, no lo vas a ver. Pero le ponemos ahí domingo 8, sí es 8 hoy, ¿verdad? Domingo 8 de septiembre de 2019, la Iglesia Bautista Sinaí reunida para alabar a Dios. Sí, estamos aquí. Tú vienes, hermano, a alabar a Dios. Pero además de eso, hermanos, tú vienes con el deseo de escuchar la palabra de Dios. ¿En realidad vienes con ese deseo? Pero sabes, todavía hay algo más. El pueblo en aquel tiempo no podía más que reunirse y decirle a Esdras, oye Esdras, tráete el libro de la ley de Dios y por favor léenos. Porque no solo había ese libro, no había más. Pero hermano, tú vives algo diferente. Tú tienes un ejemplar personal de la Biblia. Tú tienes la tuya y tu familia, cada uno tiene la suya, cada quien tiene su Biblia. Ni siquiera es una por casa, es una personal. Es decir, tú no tienes que esperarte a venir el domingo para que aquí leamos y expliquemos la palabra de Dios. Tú puedes leerla, es decir, tú puedes escuchar la palabra de Dios todos los días. Entonces yo te pregunto, mi hermano, ¿tú lees frecuentemente la Biblia? ¿Tú lees todos los días la Biblia? ¿Sabes qué querría decir eso? Que en verdad tienes un gran deseo por escuchar la palabra de Dios. Pero si no la lees, esa actitud no está en ti. Tienes que corregir. La primera actitud correcta hacia la palabra de Dios es tener el gran deseo de escucharla. La segunda actitud, escucharla con suma atención. Nos quedamos en el 3, no terminé de leer el 3, no sé si se dieron cuenta. Y dice ahí
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, hermanos, el pueblo no se conformó con escuchar la palabra. Su deseo vehemente y sincero también los llevó a una consecuencia natural. Tenían gran deseo de escucharla y por eso sus oídos estaban atentos a lo que se estaba leyendo. Nosotros hoy sabemos perfectamente que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Son dos cosas diferentes. Escuchar para nosotros hoy nos dice que se está poniendo atención. Quien está escuchando está poniendo atención a lo que está oyendo. De tal manera que ustedes saben perfectamente que alguien puede estar oyendo a otra persona, pero su mente está en otro lado y entonces no lo está escuchando. Y cuando le pregunte qué le estaba diciendo, la persona no sabrá de qué se le estaba hablando. Seguro que les ha pasado alguna vez, ¿verdad? Están por ahí, les están diciendo cosas y pues ustedes andan por otro lado y ¿qué? Perdón, ¿qué dijiste? Pues sí, están oyendo que está hablando, pero no están escuchando. Hermano, ¿estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo en este momento? Saben, sin duda que algunos no. Sin duda que algunos su mente la tienen en otro lado. Sin duda que algunos tal vez su atención está en el teléfono celular, que es que están leyendo el texto pero están viendo otra cosa. O a lo mejor están por ahí revisando el boletín, como ya dijimos, ¿verdad? ¿Saben? Pensaba pedirles, a ver, los que me estén poniendo atención, levanten la mano izquierda así muy quedito, a ver, para que nos demos cuenta quién es, aunque están oyendo, ni siquiera están poniendo atención. Pero no lo voy a hacer para que no avergoncemos a nadie. Pero sí entendemos, ¿verdad? Una cosa es escuchar. Digo, oír y otra es escuchar. Hay que poner atención. Así es de que para ti, mi hermano, para ti que sí estás siguiendo el hilo de la predicación, si ya vienes a este lugar con la actitud correcta de escuchar la palabra de Dios, ahora tienes que añadir la actitud de escucharla con suma atención, Tercera actitud, voy rápido porque les dije que eran 7, ¿verdad? No me puedo tardar mucho en cada punto. Hay que escucharla con el debido respeto. Vean el verso 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Vean el final del verso 7. Aquellos levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Miren, nosotros estamos leyendo aquí, bueno, que no acabamos de ver que decía que con atención y otra vez que el pueblo estaba atento. Miren, esta frase que en nuestra Reina Valera se traduce como estuvo atento, en realidad debe ser traducida, y si están tomando nota, anoten por favor, debe ser traducida como que el pueblo se puso de pie. Solamente nuestra Reina Valera traduce estuvo atento. La Reina Valera actualizada, la Biblia de las Américas, la NBI, todas las demás, inclusive las Biblias católicas, las revisé, todas traducen y el pueblo se puso de pie. Cuando Esdras trajo el libro y lo abrió para empezar a leer, el pueblo se puso de pie. Hermanos, ponerse de pie ante alguien o ante algo implicaba el grado máximo de reverencia, el máximo reconocimiento de supremacía en aquellos tiempos.
Y el pueblo en aquel momento entendió que iba a escuchar las palabras de Dios en su ley. Y entonces el pueblo mostró su máximo respeto hacia esa palabra de Dios y se puso de pie. Hermanos, la sociedad en la que nosotros vivimos se vuelve cada día más falsa. ¿Por qué digo que se vuelve más falsa? Porque todos pregonan que debe haber valores, pero nadie se preocupa por esos valores. Y uno de esos valores que tanto se pregonan en la sociedad actual es precisamente el del respeto. Pero en realidad el respeto cada día se va perdiendo. Hoy, aunque todos quieren respeto, más bien todos quieren que los respeten, pero nadie está dispuesto a respetar a los demás. Yo todavía me acuerdo que cuando estaba en la primaria y aún en la secundaria, nos hacían que si entraba el director, o entraba otro maestro, o inclusive entraba una persona mayor, aunque fuera el papá o la mamá de algún alumno, una persona mayor, nosotros teníamos que ponernos de pie. A ver quién está aquí. Esaú, Balaam, Tami, ¿todavía hacen eso en la escuela? ¿Sí? ¿Todavía? ¿En tu escuela sí? ¿Sí? ¿Todavía? Qué bueno. Espero que entiendan por qué, ¿verdad? Porque entraba una persona mayor y los niños deberían demostrar respeto. Y por eso se ponían de pie. Entonces, hermanos, nosotros que sí lo vivimos y los niños aún lo hacen, entendemos claramente lo que significa ponerse de pie ante alguien. Mostrar respeto. Ahora, nosotros, hermanos, como cristianos, debemos tener esa actitud correcta de respeto a la palabra de Dios. Y saben, no me refiero solamente al ponernos de pie, aunque antes sí lo hacíamos. Hoy, yo no sé en qué momento, pero tiene tiempo breve. Saben, hoy, si les decimos, quien está dirigiendo, vamos a leer este pasaje de la Biblia, si no les dice pónganse de pie, todos permanecen en su lugar. Pero si les dicen, vamos a alabar, vamos a cantar esto, aunque no les digan nada, en automático, se paran. Es decir, entienden que para cantar hay que pararse, pero para leer la Biblia no importa. Pueden permanecer sentados. Pero hermanos, no me estoy refiriendo a esto precisamente, porque anteriormente, inclusive el que dirigía decía, vamos a leer tal pasaje, y por respeto a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie. Y todos se paraban porque estaban entendiendo que íbamos a leer la palabra de Dios. Lo estamos perdiendo. Ahora, hermanos, ni siquiera estoy diciendo que sea eso lo más importante, que solamente porque vamos a leer la palabra de Dios, entonces nos paremos, que estaría bien que lo hiciéramos. Así de que, hermanos directores, tómenlo en cuenta. Pero tampoco quiere decir que le tengamos respeto al libro físico como tal. No es que, wow. No es tanto eso, hermanos. Lo importante es el respeto que le tenemos que dar a la lectura de la Biblia, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Por eso deberíamos mostrar sumo respeto. Recordemos que leer la Biblia es escuchar a Dios. Si Dios se presentara y nos hablara directamente, ¿qué nos diría? Nos diría lo que está aquí escrito. Entonces, hermanos, no se olviden, cuando ustedes están leyendo la Biblia, están escuchando la palabra de Dios. Y por eso deberíamos tener un respeto grande. Hermanos, escuchar la palabra de Dios, cuando tú lees, hermano, y estás entendiendo que es Dios quien te está hablando, ¿no es eso dignísimo del mayor respeto? Así es de que ya saben, aunque no les digan cuando leamos la Biblia, pues pongámonos de pie, ¿no? Muestra de señal de respeto. Pero más, porque entendemos que es Dios el que nos está hablando.
Hay que escucharla, cuarta actitud, escucharla con el deseo de entenderla. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Quiénes? Los levitas. Los levitas estaban leyendo claramente. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Quiénes? El pueblo. Los levitas leían y explicaban para que el pueblo entendiera la lectura. Ellos se ocupaban de ponerla, dice ahí, de darle el sentido correcto. Es decir, no bastaba escuchar y escuchar atentamente y con respeto a la ley, había que entenderla. Y el pueblo también mostraba esa actitud correcta. El pueblo quería entender la ley de Dios. Miren, muchos comentaristas dicen que esto lo hacían los levitas porque la ley estaba escrita en hebreo. Y como ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, habían olvidado el hebreo y cuando regresaron ellos ya hablaban el arameo. Entonces, algunos comentaristas dicen que lo que los levitas hacían era, traducirles, porque ya no entendían muy bien el hebreo. Entonces les traducían lo que Esdras les iba leyendo. Eso dicen algunos comentaristas. Otros dicen que los judíos sí todavía podían hablar y entender el hebreo, pero que los levitas lo que hacían era explicar el sentido del texto. Leían y los levitas explicaban el texto que Esdras iba leyendo. Pero hermanos, no importa cuál sea la cuestión correcta de estas dos. El asunto, ¿saben? El asunto final es que el pueblo entendiera correctamente la ley de Dios. Entonces, hermanos, entender es la otra actitud correcta que se debe tener hacia la palabra de Dios. Ustedes saben que durante muchos siglos las personas en todo el mundo, no tenían más opción que escuchar la Biblia en latín. Es probable que a algunos les haya tocado, ¿verdad? Algunos que vienen del catolicismo y que ya tienen muchos años y que de cuando iban a misa, pues llegaban y les leían la Biblia en latín. Eso sucedió con la gente por muchos siglos. Obviamente el pueblo no entendía nada. Y como estamos reiterando, hermanos, nosotros nacimos ya con la Biblia en español. ¡Qué grandioso, qué bendición! Y nosotros la podemos leer de manera personal todos los días. Pero ¿saben? A veces los cristianos solo se conforman con leer. Nada más. Ay, tengo que leer la Biblia. ¿Dónde leo? Bueno, donde caiga y abren la Biblia y bueno, ya leí mi capítulo, ya leí. Solo se conforman con leer la Biblia. Y saben, suelen tomar la lectura de la Biblia como un fetiche. Es decir, a ese acto de leer la Biblia le dan un poder sobrenatural. Oh, yo ya leí la Biblia. Wow, yo ya cumplí. Ahora Dios que haga su parte, ¿verdad? Y que me bendiga, y que me cuide, y que me haga, y que me... Hermano, hay que corregir esto. No basta escuchar o no basta solo leer la palabra de Dios, hay que entenderla. Y eso es importantísimo, hermanos, importantísimo, porque actualmente se comete el grave error de sacar continuamente los textos de su contexto y estar creyendo que la Biblia dice algo que en realidad no dice. Y hasta se comete el error de estarla llenando de sentimentalismos vanos. Y algunos de ustedes caen en este error, por favor entiéndanlo.
No digo nombres, pero ustedes lo entienden, ¿saben? ¿Por qué? Porque ahí ponen en su muro del Face, ¿verdad? Muchos pensamientos que hablan de Dios, inclusive hasta textos bíblicos traen, y queriendo decir cosas que en realidad ese texto no dice. Sacan el texto de su contexto por mero sentimentalismo. Y ahí lo ponen, y seguramente que se sienten muy felices y muy contentos y muy en paz con todo eso. Pero la actitud correcta no es solo leerla o escucharla, hay que entenderla. Esa es la actitud correcta hacia la palabra de Dios. Hay que tener el deseo. No te conformes, hermano, pero bueno, ya leí, ya. No, ocúpate, ya la leí, pero a ver, ¿qué quiere decir? Voy a aprender, ¿cómo voy a entenderla? ¿Cómo le voy a sacar la enseñanza correcta? Escucharla con el deseo de entenderla. 5. Reaccionar adecuadamente a lo que la Biblia dice. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 177 años antes, Josías había reaccionado de la misma manera, ¿se acuerdan? Cuando le llevaron el libro de la ley y se la leyeron, ¿qué hizo Josías? Rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Porque había gran pesar en su corazón, porque él estaba escuchando que si el pueblo desobedecía a Dios, le iba a ir muy mal, y él sabía que el pueblo había desobedecido a Dios y había desobedecido la ley de Dios. Por eso Josías se dio cuenta y rasgó sus vestiduras. Dijo: qué tremendo es esto. ¿Se acuerdan que se nos dijo que tal vez se le leyó el libro de Deuteronomio, cuya parte final, pero en varias partes del libro de Deuteronomio hay unas serias advertencias en contra de la desobediencia? Y Dios le dice: si ustedes obedecen, van a tener todas estas bendiciones, pero si desobedecen, van a tener estas maldiciones. Y va a llegar el momento en que sus enemigos van a venir y los van a llevar a cautivos y los van a dejar fuera de su tierra. ¿Saben? Quizás lo que Esdras estaba leyendo era lo mismo. Tal vez era lo mismo. Y por eso el pueblo lloraba, porque también entendía esa ley. La había entendido y ahora reaccionaba y lloraba, porque ellos habían experimentado en carne propia los efectos de la desobediencia de sus padres a la ley de Dios. Ellos habían habitado cautivos en Babilonia y ahora estaban de regreso, aunque sin grandes penurias. Habían regresado con mucho esfuerzo. Habían regresado en medio de una gran oposición. Habían reedificado el templo y las murallas, pero no había sido nada fácil. Sabían lo que había implicado, ellos lo habían vivido, sabían lo que había implicado la desobediencia de la ley de Dios y reaccionaron. Y se lamentaron por ese pecado y estaban llorando por eso. La ley de Dios causó efectos en la vida del pueblo. Pero hermanos, no eran meras cuestiones sentimentales. Era el resultado de haber entendido, de haber tomado conciencia de lo que la ley de Dios decía. Y ahora, mi hermano, yo deseo preguntarte: ¿qué reacción se produce en ti cuando escuchas la palabra de Dios? Y no me refiero a algo sentimental, sino al resultado de haberla escuchado con atención y respeto y haberla entendido, de tal manera que la reacción que en ti se produce
sea no algo sentimental, sino el producto de haber razonado conscientemente en lo que la Biblia está diciendo. Dios mío, he pecado. Recordemos lo que nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No abundaré porque este pasaje, este texto es la predicación del próximo domingo. Pero está claro, la palabra de Dios quebranta. ¿A quiénes? A quien quiera escucharla, con suma atención, con respeto, y quien la quiere entender. A esos es a quien la palabra de Dios quebranta. Por eso yo te pregunto, hermano, ¿qué produce la palabra de Dios en ti? ¿Te está haciendo reaccionar? ¿Reaccionas ante lo que estás escuchando? Sexta actitud: gozarse por haberla entendido. Gozarse por haberla entendido. Versículos 10 al 12, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La lectura y el entendimiento de la ley de Dios hizo primero que el pueblo se pusiera a llorar. Ellos habían entendido perfectamente las consecuencias de la desobediencia a esa ley. Pero ahora Nehemías, Esdras y los levitas los exhortaron a que dejaran de llorar. Y no porque fuera incorrecto, que quede claro, no porque fuera incorrecto, no porque ellos debieran pasar por alto lo que la ley les estaba diciendo, sino porque una vez que lo habían entendido y una vez que ellos habían reaccionado correctamente a esa palabra, ahora deberían entender también que esa era muestra de la misericordia de Dios. Era un día santo a Jehová. Sí, ellos habían sido llevados cautivos, pero ahora Dios los había perdonado y los había regresado. Eso era misericordia de Dios. Y dice allí: era el día santo a Jehová. ¿Saben? Los días santos eran las fiestas que el pueblo debería celebrar. Y a excepción de solo una, a excepción del día de la expiación, donde expresamente Dios sí les dice: entristezcanse. ¿Por qué? Porque tienen que recordar su pecado y tienen que venir a confesar su pecado delante de Dios, y eso no es motivo de gozo. Solamente el día de la expiación era un día santo en el que había de haber contrición de las personas del pueblo. Pero en todas las demás deberían ser celebraciones de alegría. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba recordando la misericordia de Dios para con ellos. Y este era el caso en esta ocasión. Sí, lloraron correctamente, pero ahora ya estaban de regreso. Dios había mostrado benevolencia, misericordia, y ahora tenían que gozarse por ello. Habían sido castigados, pero ya estaban de vuelta. Ellos podían escuchar nuevamente la ley de Dios. Y haber entendido la ley de Dios debería producir en ellos gran alegría. Y se fueron, y bebieron, y compartieron con los que no tenían, y se gozaron en grande, porque entendieron las palabras
que se les habían enseñado. Hermano, ¿qué cosas a ti te producen alegría en la vida? Que tu equipo de fútbol ganó la jornada de esta semana y eso te produce alegría. ¿Te produce alegría un cumpleaños? ¿Te produce alegría la terminación de ciclos escolares? ¿Te produce alegría la adquisición de bienes? ¿Te produce alegría la recuperación de la salud, sea la tuya, o de algún ser querido? ¿Qué son las cosas que a ti te producen alegría? ¿Y qué son las cosas que dices, oye, esto está bien, estamos contentos, vamos a celebrar? ¿Verdad? Y van a cenar algo, o compran algo para cenar, o hacen una comida especial, o se ponen a gozar por estas cosas. Pero yo te pregunto, hermano, ¿y la palabra de Dios? ¿Y la palabra de Dios? Llegas al punto de entenderla de tal manera que te produzca una reacción correcta, y cuando tú te percatas que la has entendido bien, eso te produce tal alegría hasta el punto que hasta quieras hacer una fiesta por eso. ¿Alguna vez siquiera lo has pensado? Yo me temo que no. Aquí, cada domingo, a la hora del culto, nosotros le damos muchas gracias a Dios porque nos podemos reunir, porque podemos alabarlo y porque podemos escuchar su palabra libremente. ¿No es cierto que cada domingo aquí agradecemos eso? Al final, al hermano que le toca orar, invariablemente le da gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Y también le pide que podamos ponerla en práctica, ¿verdad? Ya les digo que de esas costumbres que agarramos, bueno, esa es una de las que tenemos. Y sabes, tal vez cuando llegas a tu casa, al rato que vayas a desayunar, o a lo mejor hasta al rato que vayas a comer, a lo mejor también te pones a dar gracias a la hora y le das gracias a Dios y dices por ahí, te damos gracias por este alimento material que vamos a tomar. Ah, Dios, pero también te damos gracias por el alimento espiritual que también recibimos. Es decir, puede ser que escuchar la palabra de Dios produzca gratitud. No sé si es real o solamente es la repetición por mera costumbre, no lo sé. En algunos casos, lamentablemente, creo que así es. Pero bueno, suponiendo que fuera una gratitud real, ¿solo ahí se queda? ¿Solo ahí te quedas, hermano, en darle gracias a Dios porque escuchaste su palabra? ¿Podrías llegar al punto de alegrarte grandemente porque la has entendido? Esa debería ser otra actitud correcta hacia la palabra de Dios. Una actitud que hoy estamos aprendiendo y que tal vez sea nueva para muchos de ustedes. Vamos a la séptima y última actitud. Hay que obedecerla. Hasta con mayúsculas lo puse. Hermanos, el pueblo no se quedó en una mera celebración. Al día siguiente de que esto pasó, de que al día primero del mes séptimo que leyó y el pueblo se fue a hacer fiesta a sus casas, al día siguiente, el día 2, se reunieron los líderes del pueblo, los líderes de las familias varones. Escuchen esto por favor otra vez. Varones. Los varones tomaron la iniciativa y fueron con Esdras y con los levitas para seguir entendiendo los mandamientos de Dios. Verso 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo,
sacerdotes y levitas a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Varones. Otra vez estamos encontrando en este texto esa actitud correcta. El pueblo, ahora los líderes, ahora los jefes de las familias estaban atentos a entender, no solamente escuchar, ellos querían buscar para entender las palabras de la ley. Y ellos encontraron, ya no lo voy a leer, véanlo allá en su casa, ni lo lean ahorita por favor, y ellos encontraron que en los días, estaban en el día 2 del mes séptimo. Y ellos entendieron, ellos encontraron que de los días 15 al 22 de ese mes séptimo tenían que celebrar una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Y saben qué? Fueron y lo proclamaron al pueblo y lo hicieron. Y fueron a buscar ramas y construyeron por ahí chocitas en los patios, en las plazas de la ciudad, en los patios de su casa, en los terrados de su casa, y durante 7 días ellos estuvieron habitando, no se metían a sus casas o sus cuartos a dormir, sino que se quedaban a dormir en aquellas cabañas, en aquellos tabernáculos que habían construido. Hermanos, ¿qué significa esto? Que el pueblo no solamente se quedó con el entendimiento, sino que lo llevaron a la práctica, lo obedecieron. Y eso, hermanos, también produjo mucha alegría. Vean el 18. Porque todos los días estuvieron leyendo la ley. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, del 15 al 22, en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Una fiesta gozosa. Eso es lo que significa una fiesta gozosa. Hermano, de nada sirve, y esto ya lo sabes, pero hay que volver a repetirlo. De nada sirve escuchar y entender la palabra de Dios si no se obedece. De nada sirve. Hermano, ¿tú quieres una vida llena de alegría? Y no me refiero a una vida sin problemas ni tristezas, sino a una vida gozosa a pesar de los problemas y las tristezas. Porque tú bien sabes que esas cosas son inevitables. Nadie las puede evitar. El problema es que cuando no se sabe cómo enfrentarlas correctamente, suelen producir más bien un hondo pesar que muchas veces va aumentando hasta llegar a extremos que afectan permanentemente la vida. Por eso hay que saber cómo enfrentar las situaciones difíciles. Por eso hay que saber cómo salir correctamente de esos problemas. Y con eso, entonces sí, la vida será una vida de gozo. Hermano, si quieres vivir una vida de gozo, no tienes más opción que obedecer la palabra de Dios. ¿Saben en qué caemos? Vienen los problemas, ya estamos ahí todos deprimidos, todos llorando, pero no llorando por haber entendido la palabra de Dios, sino llorando porque tenemos ese problemón encima. Ay, hermano, por favor, ora por mí. Ay, hermano, por favor, ora por mí. Y hermano, no sabes, estoy todo el día orando y llorando para que el Señor me resuelva mi problema. ¿Y ya fuiste a la palabra de Dios? Quieres que el Señor venga y por tu oración te resuelva tus problemas, pero tú no has acabado de entender por qué estás en esos problemas. ¿Sabes por qué estás muchas veces en esos problemas?
porque no has escuchado, porque no has entendido y porque no has obedecido la palabra de Dios. Por eso. Y sí, tienes que orar, pero tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que ir a la palabra de Dios, porque ahí no solamente vas a entender por qué te están pasando las cosas. Y te están pasando las cosas porque estás fallando a la palabra de Dios. Y tienes que entenderlo y tienes que reaccionar, entendiendo, Dios mío, estoy fallando en esto a tu palabra. Por eso es que me está yendo como me está yendo. Y entonces te debes gozar porque ya lo entendiste. Pero entonces tienes que obedecer. Porque la palabra de Dios no solamente te va a decir estás mal en esto, te va a decir tienes que hacerlo de esta manera. Y si quieres que tus problemas verdaderamente se resuelvan, tienes que obedecer la palabra de Dios. Hermano, perdóname, no hay otra opción. No hay otra opción. Mientras no lo hagas, vas a seguir metido permanentemente en eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que vas a terminar acostumbrándote a vivir así. Y bendición no va a haber. Y gozo en tu vida no va a haber. Porque no obedeces la palabra de Dios. Hermano, ¿te ha quedado claro? ¿Te ha quedado clara la predicación de hoy? ¿Has comprendido cuáles son las actitudes correctas hacia esa bendita palabra que encontramos aquí en esta historia de Nehemías? Puntualicemos. Debes estar deseoso de escuchar la palabra de Dios. Debes hacerlo con suma atención y con profundo respeto. Debe ser tal tu atención que tu objetivo sea entenderla correctamente. Cuando tú hagas esto, lo que va a suceder muchas veces es que la palabra de Dios te va a mostrar las cosas que estás haciendo mal. Esas cosas por las cuales tú sufres. Es decir, la palabra te va a confrontar con tu pecado. Pero hasta aquí todo iría bien. Y si todo va bien, tendrás que reaccionar. Y por la gracia de Dios, eso no va a quedar solo allí. Pues al haber comprendido lo que estás haciendo mal, la misma palabra de Dios te va a mostrar la manera de hacerlo bien. Y eso debe traer gozo a tu vida, porque vas a encontrar la solución que no encontrabas en ningún lado. Pero finalmente tienes que actuar, tienes que obedecer, tienes que hacer lo que la palabra de Dios te dice, porque de lo contrario en tu vida no va a pasar absolutamente nada. De nada te servirá llegar al punto de gozarte por saber la solución si no terminas aplicándola. ¿Quedó claro, hermano? Yo espero que sí. Y yo espero que en verdad lo hagan. Que en verdad lo hagan. Porque tú sabes cuántos problemas se nos presentan. Y a veces no podemos salir de ellos. Pero a veces no queremos salir de ellos. Toma una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Vas a tener una vida real, verdadera, de gozo. Una vez más, Padre, lo acabamos de decir, pero es una realidad, Padre. Tenemos gran gratitud porque nos enseñas tu palabra y ahora, Señor, nos has mostrado qué actitudes debemos de tomar hacia ella. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes hasta llegar al punto no solo de entenderla, sino de obedecerla. Señor, que salgamos gozosos por haber entendido tu palabra y que, Señor, la estemos obedeciendo a partir de que salgamos y todo el resto de nuestra vida. Gracias por ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.